bendiga a todos, que Dios nos guarde. ¿Me escuchan bien? Amén. En esta noche nosotros vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, siempre definimos que Evangelio no es más que la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy, yo voy a tomar una porción de la palabra que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Mientras ustedes lo buscan, ¿verdad? Damos las gracias a los caballeros, a nuestro presidente, David, y que Dios bendiga de manera especial a nuestro ministro, la familia, a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder compartir la palabra y esto es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. San Juan capítulo 1, versículo del 1 al 3, voy a leer para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Damos gracias al Señor por sus palabras. En el día de hoy vamos a estar, si quieren tener su Biblia en la mano cerca, por ahí, vamos a estar revisando algunos pasajes bíblicos para ver lo que dicen las mismas escrituras, ¿verdad?, de quién es nuestro Señor. Aquí Juan, que escribe mucho lo que es el Señor, lo que es su amor, ¿verdad?, y su manifestación para con nosotros, inicia diciendo que en el principio Él era, ¿qué? El Verbo. Jesús en el principio era el Verbo. Este Verbo era con Dios, pero también era Dios. Jesús era el Verbo, o sea, la palabra de Dios, estaba con Dios y también es Dios. Este era en el principio con Dios. El verso 3 dice que todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. Todo lo que existe, Él estaba ahí y dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros tomamos el libro de Génesis, que Dios, ¿verdad?, comienza día 1, día 2, usted va a ver que cada vez que va a hacer algo, Él dice, Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Los 5 días, 1, 2, 3, 4 y 5, en todo momento el Señor dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Sepárese, ¿verdad?, lo seco de la tierra del agua, todo fue Dios dijo, todo fue hecho por la palabra, hasta llegar al día 6, que en ese momento ya el Señor no dijo hágase, sino hagamos. Y ahí estamos nosotros, ¿verdad?, los seres humanos, como parte de la creación de Dios, que en ese momento no fue por la palabra, sino que el Señor con sus manos, ¿verdad?, formó al hombre y sopló aliento de vida, pero también todo lo hizo para Jesús, para el Señor. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Señor estaba ahí en el momento de la creación. Ahí mismo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, el versículo 14, dice que ese verbo fue hecho, ¿qué? Carne. En el principio era el verbo solamente, pero aquí ya vamos a una segunda etapa donde ese verbo es hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era el verbo, ya luego en una etapa es hecho carne. Yo quisiera que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1. En el capítulo 1, nosotros vemos a partir del versículo 26 cómo el ángel Gabriel dice que fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. Y el verso 31 viene aquí lo que es la encarnación del Señor. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado ¿qué? Hijo de Dios. Aquí vemos nosotros cómo este verbo va a tomar, ¿verdad? Carne. Se hizo carne. ¿Cómo? A través de una obra especial, a través de un milagro, donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Posó sobre María. Entonces ella quedó embarazada. Este niño, por un lado, tiene la parte humana, tiene la parte carne que viene de María, pero está la otra parte que es hijo de Dios, porque no hay una intervención humana. Cuando María dice, ¿cómo es esto? Pues no conozco varón, porque Jesús no nace de una relación normal de hombre y mujer como nacimos nosotros, sino que es el Espíritu Santo que viene sobre ella, el poder del Altísimo la cubre con su sombra, ella, ¿verdad? Esa simiente, ese verbo es impregnado en el vientre de María, entonces ese niño que va a nacer, que en principio le dijo que se llamaría Jesús, que significa Salvador, ahora también se le llama Hijo de Dios. ¿Con qué propósito viene Jesús a esta tierra? Estamos hablando que era Dios, estaba con Dios y todo fue hecho por Él y para Él. Ahora, como dicen las mismas escrituras, el hecho de Él encarnarse ya es una humillación a su vida. ¿Qué motivó a Jesús a dejar su trono en el cielo para venir a tomar una forma humana igual que nosotros? Es bueno que nosotros nunca perdamos el propósito de la encarnación de Jesús para que nunca, ¿verdad?, dejemos en poco la sangre de Cristo, ni su sacrificio, ni lo que fue su vida aquí en la tierra por nosotros. La palabra nos enseña, yo creo que vayamos juntos a una porción que está en el libro de Colosenses, que yo encuentro que describe también lo que es la vida del Señor y su propósito aquí en la tierra. Yo voy a tomar algunos de los versículos a partir del 1:14 del libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 14, lo voy a dejar que lo busquen, porque ahí nosotros podemos encontrar un resumen de lo que es la vida del Señor. En el capítulo 1, versículo 14 en adelante del libro de Colosenses, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando Dios creó al hombre y sopló en él aliento de vida, también nosotros sabemos que Dios le impartió un mandamiento, o sea, le ordenó algo. Y fue que, ¿verdad?, que podían comer de todo lo que había en el huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieran iban a morir. Pero nosotros vemos cómo la serpiente astuta sedujo a Eva, Eva pecó, Eva desobedeció, pero también sedujo a Adán. Adán, que Dios le había dado el mandamiento, también desobedece. Esa desobediencia de Adán y Eva, que fueron los primeros, trajo la condenación ¿a quién? A todos los hombres. Cuando esa condenación viene a todos los hombres y todos, desde Adán y Eva en adelante, somos todos destituidos de la gloria de Dios, entonces nosotros necesitamos un redentor. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres y todos necesitábamos un Salvador. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Entonces, cuando nosotros por la desobediencia caemos en pecado y somos destituidos del reino de los cielos, necesitamos un Salvador para ser reconciliado con el Padre, para poder tener acceso otra vez a Dios el Padre. Entonces, ¿quién es esa persona? Jesús. Ese es el propósito del Señor aquí en la tierra, de dejar todo, de humillarse a sí mismo hasta lo sumo, a tal punto de llegar a la cruz del Calvario, para derramar su sangre, para que nuestros pecados sean perdonados. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, todos nosotros necesitamos un Salvador, todos nosotros necesitamos ser reconciliados con el Padre. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el ser humano, el hombre, por sí mismo, no alcanza la santidad que requiere el cielo. Dios dijo, sean santos porque yo soy santo. Pero lo único que limpia el pecado que nos separa de Dios es la sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario. Aquí Pablo le dice a los colosenses que en Cristo tenemos redención. ¿Qué es la palabra redimir? Liberar. O sea, nosotros somos redimidos, somos perdonados solamente por la sangre de Cristo. Nuestros pecados solamente son limpios por la sangre que derramó el Señor. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Así que no es por los machos cabríos, eso era una sombra hasta que Cristo viniera, pero el sacrificio de Cristo fue perfecto. Entonces el Señor, ¿verdad? Era el verbo. Después se encarna, ¿verdad? A través de María. Ahí viene la manifestación de la grandeza del amor de Dios por la humanidad para establecer ese puente de reconciliación entre Dios y los hombres. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo decía, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un momento que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Tanto tiempo tengo con usted y todavía no me conocen. O sea, Él es la imagen del Dios invisible. Dice el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Y para Él. A quien nosotros le servimos no es cualquier cosa. Dice que todo lo creado fue por medio de Él y para Él. Nosotros fuimos creados para alabanza y para gloria de su nombre. Por eso es que nosotros no podemos andar que a mí me gusta, que no me gusta, que si yo quiero, que si yo no quiero. No. Cuando nosotros entendemos que fuimos creados para Jesús, entonces debemos entender que debemos sacrificarnos para Él. Como dijo, ¿verdad? Pablo a los Corintios, que si Él murió por nosotros, nosotros también debemos vivir para Él. Si de verdad lo reconocemos como nuestro Señor, ¿verdad? Y Salvador. El verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Acuérdese que el principio era ¿qué? El verbo. Y todas las cosas en Él subsisten. El verso 18 es precioso. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia. O sea, nosotros como iglesia tenemos una cabeza y ese es Jesús, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, porque fue el que también resucitó y ahora está sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Dice, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué? Toda plenitud. En Cristo habita la plenitud de la deidad. Hay gente, que sea un profeta. No, Jesús es Dios. En Él habita la plenitud de la deidad. Dice, y por medio de Él, ¿qué quiso el Padre? Reconciliar consigo todas las cosas.
Para que haya reconciliación, tuvo que haber primero una ruptura. Y esa ruptura fue en el jardín del Edén. Fue en el Edén cuando Adán y Eva, ¿verdad?, desobedecieron. Cuando el pecado pasó y contaminó toda la raza humana. Ahora nosotros somos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. El camino, la verdad y la vida, dijo él. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que Jesucristo, nosotros tenemos, ¿verdad?, en la reconciliación. A través de Cristo los cielos son abiertos para nosotros poder tener acceso. Y como dice, ¿verdad?, la palabra en el libro de los Hebreos, que ahora nosotros tenemos entrada libre al trono de la gracia. Lo único que impedía nuestra entrada al cielo y nuestra entrada, ¿verdad?, al trono de la gracia era el pecado. Y ya nuestros pecados fueron lavados con la sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Dice el verso 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. O sea, cuando el Señor limpia nuestros pecados, cuando el Señor nos reconcilia con el Padre, a través de su muerte, lo que busca es santificarnos a nosotros y presentarnos sin mancha e irreprensible delante de él. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, Cristo era el verbo. Cristo se hizo hombre. El instrumento para esta bendición, ¿verdad?, la recibió María. Ella fue como la incubadora, donde aportó la parte humana de Jesús. El Espíritu Santo es que trae la simiente, ¿verdad?, y trae la parte divina, que es el verbo, y lo impregna en ella. Y nosotros, ¿cómo somos parte de esta promesa? ¿Cómo somos parte de esta bendición? A través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo tener el conocimiento del pecado, puedo tener el conocimiento de la reconciliación, puedo tener el conocimiento del ministerio de Cristo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito creer. Por eso él dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. O sea, que el que no cree permanece en condenación. Porque no hay condenación para quién, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros a través de la fe comenzamos a ser parte de este ministerio, somos reconciliados con Dios, pero también somos instrumento para reconciliar a otros, ¿verdad?, con el Señor. Dice que en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irreprensible delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está abajo del cielo, del cual yo, Pablo, él dice, fui hecho ministro. En el capítulo 2, ahí mismo en Colosenses, el verso 9 dice, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero ¿qué dice el verso 10 de nosotros? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Cuántas vidas en el mundo están sin esperanza? ¿Cuántas vidas están vacías? Y sin embargo aquí nosotros tenemos la verdad y por eso tenemos un compromiso y un deber de presentarlo a todos aquellos que todavía no conocen al Señor. El Señor vino con un propósito y fue de reconciliarnos con el Padre. Ya hemos sido reconciliados, entonces ahora nosotros que estamos completos en Él tenemos un compromiso y es de llevarle este mensaje a los demás. El verso 14 dice que él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados de la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Nosotros tenemos que el Señor vino a esa misión. El Señor vino, desde que vino, ya sabía que iba a entregar su vida en la cruz del Calvario, para que con la sangre que él derramara, nuestros pecados fueran perdonados
y que todos los que miráramos ese sacrificio y creyéramos en él, entonces el acta de decreto que nos era contraria, que venía desde allá desde Génesis, entonces nosotros íbamos a quedar libres, nosotros íbamos a ser redimidos en ese momento de lo que era la condenación que pesaba sobre nosotros. Ningún hombre tenía la capacidad de pagar el precio en la cruz porque todos estábamos contaminados. Así que Jesús vino a ocupar nuestro lugar en la cruz y, ¿verdad? Su voluntad es que todos seamos libres. Hay un versículo bíblico que a mí me gusta mucho, que está en el capítulo 4, versículo 18 del Evangelio de Lucas, que habla de lo que es la misión del Señor. Un sábado, ¿verdad? Estaba el Señor predicando en la sinagoga, como de costumbre. Ese día le pasaron el pergamino a él para leer la palabra. Dice el verso 17, 4:17 del libro de Lucas, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí nosotros vemos que él habla de que el Espíritu del Señor estaba sobre él. O sea, estaba lleno y estaba ungido por el Espíritu Santo. Y eso nosotros lo vemos en el bautizo de Jesús, cuando el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma sobre él, y también se escucha la voz desde los cielos donde decía que ese era su Hijo amado en quien él tenía contentamiento. Dice que cuando el Espíritu Santo lo ungió, la primera era dar buenas nuevas a los pobres, o sea, llevar el evangelio. Dice, sanar a los quebrantados de corazón. Bastante necesidad que hay ahora para nosotros llevar estas palabras. Sanar a los quebrantados de corazón. Libertad a los cautivos. Cristo, además de traer libertad, ¿verdad? Espiritual, trae también sanidad física. O sea, sanidad espiritual, sanidad del alma, sanidad física. Trae liberación. Vino a libertar a los cautivos. ¿Cuántas vidas que están cautivas de vicios, de poderes demoníacos, personas que se consideran ateas, personas que se declaran satánicas, personas que tienen pacto? ¿Cuántas vidas que están cautivas y están sin esperanza? Pero Cristo vino también a traer, ¿verdad?, liberación a ellos. Dice, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y cuando habla del año agradable del Señor, está hablando, ¿verdad?, ya de la liberación final, lo que es el arrebatamiento y lo que es la venida del Señor. Así que nosotros tenemos la bendición, tenemos el privilegio de que estas palabras y este evangelio ha llegado a nuestras vidas. Tenemos el privilegio de conocer al Señor Jesucristo, a conocer, ¿verdad?, nuestro Salvador, y poder tenerlo como cabeza nuestra, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros tenemos un compromiso de seguir anunciando sus virtudes, como dice Pedro, que nosotros fuimos linaje escogido, somos el real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido, o sea, comprado a precio de sangre, también con un propósito, es de anunciar sus virtudes, ¿verdad? Que Él nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Así que hay esperanza para muchos. No hay salvación en otro que no sea Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Él nosotros tenemos vida eterna, tenemos sanidad, tenemos liberación. Podemos ver cómo Él sanó paralíticos, cómo Él resucitó muertos, cómo tenía poder sobre la naturaleza, reprendió los vientos, cómo caminó sobre las aguas. Nosotros tenemos demasiado, cómo multiplicó los panes y los peces. O sea, nosotros tenemos un Señor al que nosotros le servimos, que además de liberarnos a nosotros, también tiene provisión para nosotros predicar el evangelio. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Así que nosotros hemos creído en Él y nosotros tenemos, ¿verdad?, el privilegio de esta salvación.
El Evangelio según San Juan, capítulo 5, el versículo 35 y 36 dice que el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo, a Jesús, y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, Jesús no vino aquí porque le dio deseo de venir, no. El Padre le confió una misión y en la cruz del Calvario él dijo, consumado es. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene que, Chiche, vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que esto es asunto de creer o no creer. El Padre entregó todo en la mano de Jesús y Jesús un día, según Corintio, ¿verdad? Dijo Pablo, entregará todo en la mano del Padre. Pero ahora mismo el Señor nos ha entregado, el Padre nos ha entregado en sus manos, en Él tenemos vida eterna y el que rehúsa creer en Jesús, entonces no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Dice el verso 5:24 de Juan, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Levanten la mano los que han pasado de muerte a vida. Amén. A eso vino Cristo, a entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario y a través de su muerte y su resurrección, darnos a cada uno de nosotros vida eterna. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le paso a mi hermano David, a mi hija un beso y un abrazo, ¿verdad? Que la quiero ver siempre así, ministrando al Señor y dejándose usar por Él. El martes continuamos hablando de la venida de Cristo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Amén, amén. Muchas bendiciones por la ministra Carmen Santana. Que Dios le siga bendiciendo, guiando y poniendo gracia en ella, en lo suyo. Oye, nuestro hermano pastor, si va a aportar algo, nuestro hermano pastor, nuestro ministro. Sí, Dios nos prosiga bendiciendo. Precioso mensaje, bien cristocéntrico, de nuestra hermana ministro Carmen Arely Santana. Decía, citando a San Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo, en el principio era la palabra. Al principio que se está refiriendo Juan es al principio de la creación, no al principio eterno, porque él era Dios. Y la eternidad no tiene ni principio ni final. Después del principio de la creación, él era la palabra. El Padre hablaba la palabra, autorizaba, y la palabra ejecutaba, y el Espíritu Santo ordenaba. El caso es que decía mi hermana que Adán y Eva, que fueron el sello de la creación, es decir, fue lo último que el Señor hizo para sellar y descansar, fue a Adán y a Eva. Le entregó un mandato para que él pudiera salvaguardarse y salvaguardar cada una de las cosas que le había puesto en sus manos. Y al desobedecerla, pues le entregó todo en general al enemigo en las manos. Y dice San Pablo, que era lo que ella citaba, por cuanto todos pecaron, porque el pecado, la maldición del pecado, esa maldición generacional, pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, despuestos de la gloria de Dios. No nos pertenece. No nos pertenece. Pero tenemos también
una buena noticia que nos da Pablo en el capítulo 6 del libro de Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que aunque por medio de Adán, ¿verdad? Adán proveyó la muerte a través de su pecado. Cristo ha provisto la vida a través de su obediencia. Y decía Pablo a los colosenses, en 2:10 de Colosenses, la cual citó también nuestra hermana ministro Carmen Arey Santana, y le dijo a los colosenses, ustedes están completos en él. ¿Por qué le habló a esta iglesia que quedaba geológicamente hablando en Asia Menor? ¿Por qué le dijo estas palabras? Porque habían judíos que hablaban que había que poner algunos amuletos para la salvación, como circuncidarse, guardar el sábado, etcétera, etcétera, los días de fiesta. Y él dijo, nada de eso, eso es sombra de lo que ha de venir. Que todo eso era sombra de Cristo, que ya en Cristo nosotros estamos completos, que no nos falta nada. Levanten la mano los que están completos, decía mi hermana. Levanten la mano los que están completos. Yo estoy completo en Cristo Jesús. Así el Señor está llamando a muchos a que se complementen. De inmediatamente confiesen a Jesús como su Salvador, como su Señor. Ahí mismo viene el Espíritu Santo y dice, tú estás completo también. Porque en el Señor Jesús es que nos completamos y evitamos lo que decía mi hermana Arely, la condenación eterna, que cuando el hombre parte sin Cristo, directamente se va. No hay escala, se pierde la persona y luego es que va a ser sacado donde lo van a enviar al juicio final para finalmente lanzarlo, ¿verdad? Eternamente al lago de fuego. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, no ha recibido el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Cristo vino al mundo, la luz vino al mundo y los hombres, ¿verdad?, recibieron la tiniebla en vez de recibir la luz. Y finalmente citaba a mi hermana Arelis el capítulo 3 y versículo 35 y 36 del libro de San Juan, donde dice, el Padre ama al Hijo y toda la cosa entregada en sus manos. El que cree en el Hijo, el que recibe el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que se niega a recibir al Hijo, no verá la vida. Eso es tremendo, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué tremendo, Aleluya. Hay una parte, 9:27 de Hebreo, donde dice, así está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ay, qué terrible. Qué terrible. Así que las puertas están abiertas para ti, donde quiera esté. Y si es cristiano que esté en pecado y sabe que no va a entrar, sabe que tiene perdón en Jesucristo también. Hijitos, dijo Juan, esta carta os escribo para que no pequéis, pero si alguno comete pecado, abogado tiene para con el Padre, Jesucristo, a Jesucristo el justo. O sea que Jesús está intercediendo como sacerdote eterno con la iglesia.
De inmediatamente la iglesia se arrepiente. Él le muestra la llaga al Padre, allá arriba, y le dice, yo pagué el precio por él. Así que si algún cristiano necesita la restauración, Jesús está ahí también. La puerta está abierta, porque el cristiano no puede en pecado. El cristiano tiene que andar santo, el cristiano tiene que andar limpio para Dios. El cristiano tiene que ser fiel a Dios. El cristiano tiene que caminar con el Señor, porque Él quiere que nosotros seamos santos como Él santo. Así que Dios me lo bendiga a todos. Dios me lo guarde. Si usted me permite, yo voy a hacer una oración por todas esas vidas que en esta hora se entregan al Señor, se humillan al Señor, evitan la condenación eterna en Cristo y viven para siempre desde hoy por esa fe en el Señor. Oro con ustedes. Señor Jesús, te doy gracias por estas palabras de vida que he escuchado, la he entendido y la recibo en mi corazón y la pongo en práctica. Señor, te pido perdón por mi pecado. Te pido una restauración de mi vida. Límpiame en tu sangre. Inscríbeme en tu libro y no me borres más. Señor Jesús, te pertenezco y tú me perteneces desde ahora y para siempre. Amén y amén. Bendigo la iglesia, que sean todos restaurados, todo el que lo necesite, en el nombre del Señor.